Quisiera presentar, en primer lugar, a nuestro primer panelista, el señor Paulo Bustillos, de Libertades Laicas de Bolivia. Paulo Bustillos es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, diplomado iberoamericano en especialización de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Políticas Públicas en la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Collège Universitaire Henri Dunant de Santiago de Chile. Experto en normativa nacional e internacional de los derechos humanos. Actualmente es director ejecutivo de Libertades Laicas Bolivia y coordinador regional de la Red Iberoamericana. Su ponencia se titula Defensa del Estado laico y la laicidad. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y para mí es un verdadero reto poderme dirigir a ustedes con la intención de escribir mis argumentos a favor de la importancia de contar con un Estado laico y la laicidad. Yo quiero compartir con ustedes nada más algunas percepciones que han estado dando vueltas por mi cabeza estos días y he extraído unos fragmentos, ¿no? Uno del Corán, que en la parte más visible y notoria dice: las mujeres virtuosas son obedientes y sumisas. Otra parte del Génesis que dice: parirás a tus hijos con dolor, tu deseo será el de tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Y otro que del budismo, ¿no? De Siddhartha Gautama, Buda, dice: la mujer es mala, ¿no? Cada vez que se presente la ocasión, toda mujer pecará. Ahora yo les pregunto sobre estos elementos fundantes de la religión. Es que podemos decir que todos los musulmanes piensan así, de que todos los cristianos piensan así, de que todos los budistas piensan así, ¿no? Yo creo que es un error pensar que es así. Pero aunque no crean, hay cristianos, hay budistas y hay musulmanes que piensan así, que piensan que vivimos hace 3000 años, hace 1700 años o hace 800 años, ¿no? Pero sí, esto es el antecedente de la construcción y la constatación histórica, ¿no? No teológica, sino histórica, sociológica, de que hemos construido, somos parte de una sociedad patriarcal, donde lo religioso y las religiones han tenido un rol, un papel, ¿no? Y tenemos que partir de eso, de esa realidad histórica que supone el patriarcado y que basa sus ideas fundantes, en muchos de los casos, en criterios religiosos. Ahora, a partir de Constantino, porque hasta el siglo III el cristianismo era perseguido, ¿no? Era clandestino. Entonces, a partir de Constantino se vuelve la religión oficial del Imperio Romano y de ahí en adelante un enamoramiento hasta nuestros días, o sea que lo religioso muy vinculado al poder. La religión en general siempre ha estado vinculada al poder, pero el poder, detrás del poder que ha significado la alineación del clero, ¿no? A partir de Roma hasta nuestros días ha sido algo invariable a lo largo de toda nuestra historia. Entonces, esa manera de interpretación de la realidad de manera teórica abstracta, ¿no? De concebir, ¿no? De no interpretar la realidad, el hambre, la sed, la injusticia que estaba pasando los seres humanos, ¿no? Y concentrarse en la naturaleza del poder de carácter divino y en el rol que tienen, ¿no? La religión de contener al pueblo, ¿no? Con argumentos abstractos y teóricos. Eso cambia poco a poco, pero hay un predominio de lo religioso en el ámbito político global que instaura que el poder, ¿no? Deviene de lo divino, de lo sobrenatural. Es por lo que a los zares, a los reyes, a los emperadores les colocaba la corona el Papa, ¿no? El Papa en representación de Dios. Entonces Dios es que te ha elegido para gobernar. Y aunque no crean, eso deviene en poder, y en poder económico, histórico. Algunos datos nomás para tener alguna precisión.
La iglesia llegó a poseer entre los siglos X y XI un tercio de la mitad de la propiedad de inmuebles en Europa occidental. Una investigación de carácter de temas fiscales en 1656 ha evidenciado que en Castilla y León una sexta parte de la propiedad territorial le pertenecía a la iglesia. En Francia se ha calculado que a fines del siglo XV las rentas de la iglesia eran apenas inferiores a las del Estado. En tiempos de Luis XIII, en 1640, la iglesia poseía una tercera parte del suelo francés, un tercio de todo el territorio francés le pertenecía a la iglesia. Y en 1380 el Parlamento inglés dice que la iglesia era prácticamente propietaria de la mitad, ¿no?, de la isla de Inglaterra. Imagínense el poder económico que conlleva todo eso, ¿no? Entonces, este poder legitimado por lo divino establecía que la soberanía, el soberano, recae en Dios. Esta forma de pensamiento, ¿no?, hace que los sectores de la iglesia, ¿no?, de distintas religiones, espiritualidades, hasta el día de hoy estén vinculadas, ¿no?, a sostener, a justificar y a interpretar el poder, ¿no?, con argumentos de la divinidad, ¿no? Entonces, y eso se llega hasta ahora, ¿no? Eso es muy Donald Trump, Bolsonaro, en Bolivia Yanine Áñez, ¿no?, levantando la Biblia. En Bolivia hubo un proceso en el que se cambió de régimen y volvió un régimen de derechas, y lo primero que hicieron fueron: vuelve la Biblia a Palacio, ¿no? Y no eran gente religiosa, no era gente que tenía un afán de proselitismo religioso o evangelizador. Instrumentalizaron la política, ¿no?, la religión al servicio de lo político. Es decir, a lo largo de toda la historia, a mí no me preocupa lo que se ha comentado en algún momento, que la religión está desvinculada de lo político. Mentira, jamás. Lo religioso siempre ha sustentado, es parte y va a seguir siendo parte de la discusión política, ¿no? Una cosa es que lo hagan de manera clara, evidente, ¿no?, y otra cosa es que lo hagan por detrás, y lo están haciendo por detrás. Tienen aparatos que permanentemente están, ¿no? Ahora, para contraponerse a eso, surgen los estados modernos. Los estados modernos instalan el respeto a los derechos humanos, en el que el soberano, ¿no?, ya no está legitimado por una naturaleza divina, por el ser de Dios, sino por el pueblo, ¿no? La soberanía, la capacidad de mandar, de organizarse, recae en el pueblo. Esa es la naturaleza de los estados modernos, de los regímenes de derecho, que además tienen algunas características, ¿no? Centralizan el poder, ¿no? Ya no estaba antes al nombre del clero, de los caprichos, ¿no?, de determinada autoridad y de su interpretación de lo que debería ser el poder, ¿no ve?, sino, ¿no?, a la centralización de un poder, ¿no?, bajo preceptos democráticos. Se crea, ¿no?, la profesionalidad, ¿no?, de la función pública para construir políticas públicas a partir de la necesidad del pueblo, ¿no?, ya no a partir de la interpretación abstracta, teórica, ¿no ve? Datos, ¿no?, mortalidad materna, embarazo de niños, niñas, adolescentes, ¿no?, políticas para dar respuestas a eso, ¿no? Esa es la diferencia de un Estado de derecho contra un Estado confesional. Y ahí se construye el creciente proceso de la secularización, es decir, separar el rol de la función pública de los criterios de carácter religioso, que quieren volverse políticas públicas. Y es ahí la importancia de desvincular, de desarraigar, ¿no?, los criterios y los preceptos religiosos, dogmáticos, del moralismo, ¿no?, de las políticas públicas seculares. Porque el pueblo está compuesto de diversas formas del pensamiento, culturas distintas, lenguas distintas, percepciones distintas, diversidades sexuales, que son parte de la riqueza de la humanidad. La diversidad es riqueza de la humanidad, no es un problema que hay que desarraigar, es algo que debemos alentar, la diversidad. Por eso, algunas precisiones conceptuales, tengo muy poco tiempo y quiero sintetizar en cómo caracterizamos entonces a la laicidad, ¿no?
porque en algún momento no estamos de acuerdo con la laicidad. ¿Qué laicidad? ¿De qué laicidad estamos hablando? ¿No? Y hay algunos preceptos, algunos criterios que nos pueden dar alguna línea. La laicidad es muy parecida a la democracia, ¿no? Es algo a lo que aspiramos y queremos construir, pero no hay una receta mágica. Una cosa es la historia de la laicidad en Francia, la de Canadá, la de México, ¿no? La experiencia que tienen en sus espacios políticos. Y otra cosa es la que se está construyendo en Bolivia, la que tenemos que construir en Paraguay, ¿no? Entonces, cada sociedad va a ir construyendo su democracia y su laicidad en relación a su configuración y a sus necesidades. O sea, no hay una fórmula, pero sí hay unos elementos fundamentales. Por ejemplo, esa definición de Roberto Blancarte, que plantea que la laicidad es un régimen social, es una forma de convivencia, es el cómo aprendemos a coexistir pacíficamente. Yo siempre pongo de ejemplo de régimen de laicidad mi familia, ¿no? Mi compañera, por ejemplo, era pachamamista, mi mamá una católica, ¿no? Mi hija agnóstica, mi hijo en formación de construcción de sus idearios, de sus formas de fe, ¿no? Entonces, cada uno podíamos ser parte de una familia sin pretender oprimir el uno al otro, estableciendo vínculos de diálogo y de construcción conjunta de familia, ¿no? De una unidad familiar, siendo diversos. O sea, la laicidad es ese régimen que nos promueve una coexistencia pacífica basados en ¿qué? En el respeto, ¿no? En el reconocimiento de lo diverso. Entonces, los tres principios fundamentales, se podría decir, si queremos dar algunos criterios de la noción de lo que es o debemos entender por laicidad, es el respeto a la libertad de conciencia, ¿no? Y a su práctica individual y colectiva. Pero la libertad de conciencia no basta. En mi país, por ejemplo, hasta la Constitución del 2009, Bolivia era un país que respetaba la libertad de conciencia. Pues que la libertad de conciencia por libertad de conciencia no es suficiente, ¿no? Decía, Bolivia es un país católico, apostólico y romano y respeta todas las formas de fe. Por tanto, el principio de libertad de conciencia estaba. Pero la sola mención constitucional de que es un país católico, apostólico y romano, un mecanismo de discriminación, de apadrinamiento, de proselitismo religioso, ¿no? Con recursos públicos, porque además tenía efectos de sostener a una religión, lo cual es un mecanismo discriminatorio. Ahora nuestro artículo 4 que dice, ¿no? Bolivia respeta y reconoce todas las formas de creencias y las cosmovisiones, pero el artículo 4 menciona también que el Estado boliviano es independiente de la religión y ahí establece la separación, ¿no? Clara entre Estado e Iglesia. Entonces, la libertad de conciencia, la no discriminación directa o indirecta hacia cualquier ser humano. Entonces, la no discriminación, ¿no? La separación Estado-Iglesia y el respeto a la libertad de conciencia son elementos que nos dan luces para construir, ¿no? Cada uno a partir de esos criterios, la laicidad que responda a las necesidades objetivas, ¿no? de cada nación, de cada país. Aquí solamente un ejemplo de laicidad que existe y que se practica en todas las partes del mundo todos los días. Dice, ¿no? Cristianos, volved, gritaban los musulmanes al recuperar una iglesia ultrajada por el Estado Islámico, ¿no? Voluntarios de Mosul, la tercera ciudad en Irak, ayudan a reconstruir un templo católico para borrar las huellas de la brutalidad terrorista. Entonces, siempre hay, ¿no? Esa pulsión de apoyarnos, de solidaridad, de reconocer que el que cree de manera distinta a la que yo creo no es mi enemigo, simplemente es distinto, ¿no? Y esa distinción es una riqueza de la humanidad. Por tanto, la diferencia, la laicidad, ¿no? Como régimen de convivencia, cuando la abraza el Estado, ¿no? Cuando abraza esos principios de la laicidad, se vuelve en un Estado laico, ¿no? Los principios de la laicidad. La laicidad es un régimen de convivencia, ¿no? Y el Estado laico es esa acción política del Estado que utiliza los elementos de la laicidad, los incorpora, ¿no? Para volverse un Estado laico. Ese Estado laico, ¿no?
que diferencia qué es laicidad y qué no es laicidad para que lo tengamos claro, ¿no? Un régimen de convivencia que promueve la coexistencia pacífica de diversos. ¿Qué cosa no es la laicidad? Un régimen de intolerancia de lo religioso. ¿Qué cosa es la laicidad? Reconoce la diversidad, la pluralidad de formas de conciencia. ¿Qué cosa no es, no? Una imposición de valores antirreligiosos. Jamás un Estado laico promueve la antirreligiosidad. Más bien promueve el reconocimiento de las diversas formas de existencia religiosas o no religiosas. El Estado laico, además, ¿no?, es un Estado que garantiza el ejercicio pleno de la libertad de conciencia, ¿no? Y un Estado que no es laico es aquel que restringe siempre la libertad de conciencia. Diferente a esto es el laicismo, ¿no? El laicismo es la lucha por separar el Estado, ¿no?, de la Iglesia. Y ahí es una apuesta política. Y el laicismo ha sido muchas veces virulento y se ha tornado en la Revolución Francesa o en la Guerra de los Cristeros en México, ha sido una lucha encarnizada, ¿no? Pero hay que diferenciar esa lucha, ¿no?, por separar el Estado de la Iglesia de la laicidad como régimen de convivencia y del Estado laico como estructura política del Estado que abraza la laicidad. Eso para tener algunas precisiones. Siempre se nos plantea, ¿no? Ustedes, los que plantean el Estado laico, promueven un Estado ateo, aconfesional, hostil a lo religioso. Falso, ¿no? Falso. El Estado laico es el que más garantiza las libertades religiosas, promueve la libertad de conciencia, ¿no? Y es bueno aclararlo, incluido el ateísmo. El ateísmo simplemente es una forma de concebir e interpretar negando la existencia de Dios, ¿no? Ahora hay ateos que son excelentes personas y respetan los derechos humanos, y hay ateos que son detestables. Así como hay cristianos que son una maravilla, de gente muy solidaria y que abraza a gente, y hay gente que es muy discriminadora siendo cristiano y muy violenta, ¿no? Entonces, la fe no es ni buena ni mala por sí misma, sino es cómo la estamos utilizando y al servicio de qué la interpretamos. Lo mismo pasa con el ateísmo, la secularización, esa capacidad de separar, ¿ya?, de ir sacando esa influencia religiosa en las instituciones públicas, ¿no? La salud pública de los países de la región está realmente contaminada, por ejemplo, contra el ejercicio de la salud sexual y reproductiva en toda nuestra región. Y gran parte del ataque a la salud sexual y reproductiva viene de sectores conservadores y fundamentalistas con argumentos religiosos, ¿no?, tan fundamentalistas como los primeros que hemos visto. El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es importante comprender que la laicidad basa su estructura jurídica en toda la arquitectura del derecho internacional de los derechos humanos. Es por eso que hay un vínculo inseparable en la laicidad, una relación indisoluble entre derechos humanos, democracia y laicidad. La democracia es esa soberanía del pueblo, ¿no? Es el pueblo que define sus destinos, ¿no? Ya no hay una entidad divina, sobrenatural, ¿no?, que le da la capacidad a unos cuantos de definir los destinos del pueblo. Es el pueblo a sí mismo que se construye. Los derechos humanos es el conjunto de prerrogativas para garantizar una vida digna, dentro de los cuales decimos, la libertad de conciencia es uno de los más importantes también, ¿no? Por tanto, la laicidad engloba la libertad de conciencia, la igualdad, la no discriminación y la autonomía del Estado frente a lo religioso como un mecanismo democrático, ¿no? La democracia, por tanto, se ve enriquecida con la laicidad y con el Estado laico. Vamos avanzando, pero ¿para qué? Ayer me gustaba la intervención de la compañera del Brasil, porque nos decía, pero ¿para qué teorizamos tanto? ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué nos juntamos, ¿no? ¿O para qué planteamos algo? ¿Cuál es nuestro objetivo, ¿no? ¿Para qué queremos libertad de conciencia, ¿no? ¿Para qué queremos laicidad? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? Y el objetivo tiene que ser claro en el marco del respeto a los derechos humanos. Despatriarcalizar, descolonizar, ¿no? Un concepto de interseccionalidad cuando trabajemos, y además agendar la lucha del Estado y de la laicidad en el marco de las luchas sociales globales, ¿no? El cambio climático,
la desigualdad social, los problemas de los migrantes, ¿no? Tenemos que tener un abordaje integral de los derechos humanos. Entonces la laicidad, no solamente se cierra en esa separación de Estado-Iglesia, no discriminación, libertad de conciencia, sino que es parte de las luchas conjuntas, ¿no? Porque no podemos luchar por los derechos humanos en una sociedad patriarcal. No podemos promover el respeto de la diversidad en una sociedad colonial. Por tanto, descolonizar, despatriarcalizar son partes fundamentales de una laicidad. Entendiendo que las religiones son parte del 80, el 90% de la humanidad y que no solo están, sino van a estar presentes permanentemente, ¿no? Y que ahí la laicidad tiene un rol de cumplir. ¿Cuáles son los principios del Estado laico? A diferencia de la laicidad como régimen de convivencia llevados a un régimen político, el respeto a la libertad de conciencia, la igualdad, la no discriminación y la autonomía del Estado frente a lo religioso. Para no ser muy redundante, ya tengo poco tiempo, pero quiero nada más puntualizar algunos elementos de cuando hablamos de libertad de conciencia, ¿no? No solamente libertad de conciencia referida a la libertad religiosa, porque la libertad religiosa es una parte de la libertad de conciencia. La libertad de conciencia es mucho más amplia y diversa, porque los estados de conciencia de la humanidad no solamente son religiosos. La única fuente de moral y ética no solamente es lo religioso, no solamente es la fe, ¿no? O la cosmovisión o la filosofía, es muy diversa. Por tanto, la libertad de conciencia entendida como la libertad ideológica, religiosa, de culto, de ideas, de creencias, sean estas religiosas o no religiosas, ¿no? El derecho a la formación de la conciencia de la persona en libertad, por la libertad y sobre todo en el ámbito educativo. Por tanto, la educación laica es fundamental para la formación de conciencias. El derecho a la libre expresión y de ideas y creencias individuales o colectivas, y el derecho a comportarse de acuerdo con la propia conciencia y al no ser obligado a actuar en contra de la conciencia, ¿no? Y como todo derecho también tiene límites, porque también esa libertad de conciencia, ¿no?, ha servido como una trampa mal utilizada para los objetores de conciencia, por ejemplo, en el caso de las interrupciones de los embarazos, ¿no? Entonces eso también tiene un límite, cuando se va a hacer una afectación al derecho de otra persona. La igualdad y la no discriminación, ¿no? O sea, todas las religiones, todas las formas del fe son iguales en dignidad. Las formas de pensamiento ayoreas, guaraníes, aymaras, quechuas, tupiguaraníes son iguales que las católicas, cristianas, presbiterianas, metodistas, evangélicas, ¿no? Están en el mismo rango de categoría de respeto para el Estado. Y la autonomía del Estado frente a lo religioso, que tiene que ver justamente con el Estado, no puede ser confesional ni otorgar trato de privilegio a ninguna institución religiosa. No puede perseguir a nadie por motivos religiosos. No puede hacer proselitismo de ninguna religión. No debe otorgar trato de favor a ningún credo religioso. No debe legislar ni tener políticas públicas bajo preceptos religiosos. Yo les cuento una anécdota. Hace algunos años, hace unos 10 años atrás, estábamos haciendo una ley de derechos sexuales, derechos reproductivos en mi país, y hemos hecho unas audiencias públicas, y había una ciudad intermedia en Bolivia que se llama Oruro, y me dicen, hemos convocado para que se socialice el anteproyecto de ley, y este anteproyecto de ley lo teníamos que exponer, y había como 200 personas en el auditorio, estaba contentísimo, pero me dicen, la mayoría están en contra de ese anteproyecto de ley. Y había gente de sectores religiosos ahí, incluidas unas religiosas, con sus trajes de monjas, estaban al fondo, que se quedaron hasta el último, ¿no? Pero cuando yo dije, los argumentos que tenemos que esgrimir para analizar un proyecto de ley de política pública que ha de impactar a creyentes y no creyentes, tienen que ver con argumentos verificables. No podemos utilizar testimonios o temas de carácter bíblico para hacer una ley o una política pública. Entonces la mitad del auditorio se salió. Pero las religiosas se quedaron al fondo, las dos monjitas, y se quedaron hasta el final del taller. Y cuando estaba al final del taller, estaba recogiendo mis cosas, se me acercaron. Yo dije, ya me vienen con el discurso de que soy un maldito hereje pervertido, que hablo de derechos sexuales reproductivos y toda la vaina. Imagínense el prejuicio que yo tenía con ellas.
Ellas me dicen, ¿sabe qué? Hemos escuchado todo. Nosotras somos religiosos que trabajamos en Oruro con mujeres en situación de prostitución. Y pese a que nuestra jerarquía está completamente en contra del tema del uso del preservativo, nosotros estamos viendo cómo esas mujeres están yendo a la muerte por falta de acceso a condones. Así que le queremos pedir ayuda para que nos ayude a contactar a alguien para acceder y que puedan acceder ellas a preservativos. Entonces ahí, ¿no ve?, los argumentos de ellas habían superado el prejuicio institucional, la limitación religiosa de derechos. Por tanto, ¿no?, cuando se construyen políticas públicas, se la hace sobre esa interpretación secular, no institucional, de derechos humanos. Y bueno, tengo muchas cosas más para compartir y no me quiero extender mucho más, pero ¿para qué queremos un Estado laico? Justamente para que todas las creencias, ¿no?, de un Estado laico sean respetadas en igualdad de condiciones, bajo un enfoque político de la separación de Estado e Iglesia, que no significa, ¿no?, cortar lo religioso, limitar o restringir lo religioso, no significa negar la posibilidad del ciudadano a sus derechos y a su libertad religiosa. ¿Para qué queremos? ¿No? Para profundizar la democracia, las políticas públicas basadas en el respeto. Y solo quiero compartir con ustedes, bueno, ahí generalmente las políticas de opresión contra el género, contra las mujeres, ahí hay una alianza eterna entre los sectores más conservadores. Una experiencia en mi país en la que estamos promoviendo la Semana de la Cultura Laica, formación y capacitación sobre laicidad y despatriarcalización y seminarios y debates sobre el tema, en el entendido de que tenemos que construir en la sociedad nuestra laicidad, de que tenemos que fortalecer nuestro Estado laico. ¿Para qué? Para promover el respeto y reconocimiento de los derechos humanos y fortalecer la democracia. Muchas gracias.